La sala de reuniones era un contenedor de transporte reconvertido en nuestra base de operaciones avanzada en Gao, y la sensación era la de ser horneado vivo en una lata. El aire acondicionado resoplaba en una batalla perdida contra el calor de Malí. En la pantalla del proyector, una imagen de satélite mostraba una parcela de nada de color marrón rojizo, salpicada por el caos geológico del acantilado de Bandiagara. «Objetivo Aries», dijo el hombre del traje limpio y sin una gota de sudor. No era militar. Tenía las manos suaves y los ojos muertos de alguien que libra guerras desde un escritorio en Langley. Nosotros simplemente lo llamábamos Señor Silk. El blanco es un complejo autónomo, localizado aquí. Tocó la pantalla con un puntero láser. La inteligencia sugiere que está operado por un pequeño contingente, 10, quizá 15 operadores, de la compañía militar privada rusa, Vega. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa plegable. Soy el capitán James Sullivan. Mis hombres me llaman Sully. Mi equipo, Nomad, estaba sentado a mi alrededor. Sus rostros eran máscaras ilegibles de calma profesional. Estaba el sargento de primera clase, Mark Foster, nuestro especialista en brechas, construido como el yunque por el que le apodaban. Ben Carter, alias Oracle, nuestro genio tecnológico, ya estaba tecleando en una tableta reforzada, intentando extraer más datos del éter. David Wheeler, o Doc, nuestro médico, observaba la pantalla con la concentración distante de un hombre que ha visto el resultado final de todo tipo de arma. Y Chris Peterson, la más reciente adición a nuestras filas, el novato, absorbía cada palabra con la intensidad de un verdadero creyente. El único que faltaba era el sargento maestre Ethan Hayes, Ghost, nuestro francotirador, que prefería los mapas al PowerPoint. La tapadera oficial de Vega es un estudio geológico en busca de minerales de tierras raras, continuó el señor Silk con su voz en un monótono plano. Creemos que esto es una fachada para la extracción ilegal de recursos. Su misión es neutralizar la instalación y a su personal. La prioridad, sin embargo, es la extracción de datos. Aseguren todos sus discos duros, bitácoras, cualquier cosa que parezca investigación. Anvil se removió en su silla, y el nylon de su equipo gimió en protesta. ¿Vamos a enviar un recurso de nivel 1 para desmantelar una operación minera? Señor, eso suena a trabajo para las autoridades locales. Los labios del señor Silk formaron algo que podría haber sido una sonrisa si tuviera alma. El gobierno de Malí no sabe oficialmente que estamos aquí, sargento, y esta operación minera es de extremo interés para la seguridad nacional. Esa era la frase, la que siempre usan cuando la misión es más sucia de lo que parece. Podía sentir las palabras no dichas suspendidas en el aire caliente y viciado. Miré a mi equipo. Ellos también lo sentían. Esto no iba de rocas. ¿Cuál es la naturaleza de este extremo interés? Pregunté, manteniendo mi tono neutro. Esa información se basa en la necesidad de saber, capitán, dijo suavemente. Le sostuve la mirada. Soy yo quien va a llevar a mis hombres allí. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Dejó escapar un suave suspiro, un sonido de paciencia ensayada. Atenuó las luces y puso una nueva diapositiva. Era un único documento, fuertemente censurado. La mayor parte estaba tachada de negro, pero algunas frases eran visibles. Bioseñales inconsistentes con la fauna local. Marcadores de proteínas únicos. Regeneración celular extrema. La inteligencia es fragmentaria, admitió el señor Silk. Pero tenemos razones para creer que Vega no se topó simplemente con algunos minerales. Creemos que encontraron algo biológico. Su trabajo es averiguar qué, recuperar su investigación y borrar su presencia. Hizo clic para pasar a la última diapositiva, un simple organigrama con nuestra unidad, Nomad, en el centro. Un recuadro rojo la rodeaba. Los datos son el premio. El éxito de la misión se mide por su recuperación. Todo lo demás es secundario. El significado era claro. Éramos prescindibles.
Los discos duros no. Se me encogió el estómago. Ya había estado en misiones en las que los mandos nos consideraban pérdidas aceptables, pero normalmente tenían la decencia de mentir al respecto. Entramos a las 2 de la mañana, dije, apartándome de la mesa. El chirrido de mi silla fue el único sonido. Ruedas arriba en 3 horas. El señor Silk asintió satisfecho. Que Dios le acompañe, capitán. Mientras mi equipo salía, Oracle se puso a mi lado. Algo no cuadra, Sully, murmuró, con los ojos todavía en su tableta. Estoy comprobando las térmicas del satélite en la zona. El complejo de la superficie está frío, casi a temperatura ambiente, pero hay una firma de calor masiva debajo. Generación de energía para una ciudad pequeña. Sea lo que sea que estén haciendo, no es cavar en busca de coltán. Lo sé, Ben, dije, mirando el horizonte brumoso y vibrante de calor. Simplemente prepara tu equipo. Mientras caminábamos hacia el hangar, el sol poniente pintaba el cielo con brutales tonos de naranja y púrpura. Era hermoso, de una manera violenta, un telón de fondo apropiado para lo que estaba por venir. No íbamos a cerrar una mina. Nos enviaban a levantar una piedra en medio de la nada, y al hombre del traje no le importaba lo que saliera arrastrándose de debajo. Solo quería meterlo en un frasco. El viaje en el Black Hawk fue una especie de purgatorio familiar. El rítmico hump, hump, hump de los rotores vibraba a través del suelo, un latido mecánico que contaba los últimos momentos pacíficos de nuestras vidas. Nos sentamos en la oscuridad. La única luz era el tenue resplandor rojo de los instrumentos de la cabina. Nadie hablaba. Ya habíamos dicho todo lo necesario durante la preparación. Ahora era el momento de la contemplación silenciosa, de asentarse en el estado mental frío y limpio de la casa. A través de la puerta abierta, Malí era un vasto océano sin luz. Las estrellas no eran solo brillantes, eran salvajes, perforadas en un lienzo de pura negrura. No había luna, un regalo de los planificadores de la misión. Abajo, la tierra era una sombra sin forma, un lugar antiguo que había engullido imperios y escupido sus huesos. El aire que se colaba en la cabina era algo físico. 100 grados incluso después de la medianoche, seco como el papel de lija y espeso con el polvo rojo que definía esta parte del mundo. ¡Un minuto!, gritó el jefe de tripulación por encima del rugido del motor. Hice la señal con la mano. Mis hombres respondieron en perfecta sincronía. Los clics de los seguros y el susurro del equipo eran una silenciosa sinfonía de preparación. Éramos un solo organismo. 6 hombres con un propósito. El helicóptero se abanicó. Su descenso fue rápido y silencioso. Descendíamos por cuerda rápida, una caída de 4 pisos sobre lo que el mapa llamaba terreno sólido. Yo fui el primero. Mis guantes echaban humo contra la gruesa cuerda. Mis botas golpearon la tierra con un suave crujido. El suelo era una mezcla de arena y roca de laterita de bordes afilados. Me desenganché, levanté mi rifle y escruté la opresiva oscuridad a través de mis gafas de visión nocturna. El mundo se convirtió en un paisaje de fantasmales verdes y negros. Anvil, Doc, Oracle y el novato aterrizaron a mi alrededor, fundiéndose en posiciones defensivas antes incluso de que sus cuerdas dejaran de balancearse. El Black Hawk ya era un sonido que se desvanecía, dejándonos en un silencio que era ensordecedor. Era una quietud viva, llena del zumbido agudo de 1.000.000 de insectos y el susurro del viento sobre la roca. Ghost, estás en el aire. Subvocalicé en mi micrófono de garganta. Copiado, Nomad Leader. La voz de Ethan crepitó de vuelta, tranquila y firme. Estoy en el nido. Tengo el objetivo a la vista. Está tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras nosotros descendíamos, él había sido insertado a media milla de distancia, en la pared de un alto acantilado que le daba una vigilancia perfecta del complejo. Ahora éramos su problema a proteger. Copiado, nos ponemos en marcha. Comenzamos la caminata de 2 millas.
Moverse a través del mundo verde de la visión nocturna era como caminar por el fondo de un mar alienígena. Las extrañas y retorcidas formas de las acacias parecían manos esqueléticas que se extendían hacia el cielo. El terreno era irregular, un traicionero rompetobillos de piedra y arena. Nos movíamos en una fila escalonada, una docena de yardas entre cada hombre. Nuestras pisadas no hacían ningún sonido. El único ruido era nuestra propia respiración, amplificada en nuestros oídos por nuestras comunicaciones. El calor era implacable. El sudor empapaba mi camisa de combate, pegándola a mi piel. El polvo era un compañero constante, un fino polvo rojo que cubría nuestras armas, nuestro equipo y el interior de nuestros pulmones. Se sentía como si estuviéramos respirando la sustancia misma de este lugar olvidado de Dios. Después de 40 minutos de caminata silenciosa y agotadora, coronamos una baja cresta. Allí estaba, tal como las fotos de satélite habían mostrado, pero verlo en persona era diferente. No pertenecía a este lugar. Un grupo de edificios modulares prefabricados se asentaba dentro de una valla perimetral de 10 pies de altura coronada con alambre de espino. Una única torre de vigilancia estaba oscura y vacía. Era una cicatriz de modernidad en un paisaje que no había cambiado en milenios. ¿Ghost? ¿Situación?, susurré. Un centinela, patrullando la línea de la valla sur, respondió la voz de Ethan. Parece perezoso. Otro en el tejado del edificio principal, fumando. No veo a ningún otro. La torre está vacía, tal como parece. Oracle, ¿qué ves? No hay vigilancia electrónica en la valla, murmuró Ben. Confían en los ojos, engreídos. ¿O no les preocupa lo que hay fuera?, añadió Anvil con su voz como un estruendo grave. Tenía razón. Las fortificaciones parecían diseñadas para mantener algo dentro, no fuera. Analicé el diseño, mi mente descomponiéndolo en ángulos de ataque, campos de tiro y puntos de entrada. De acuerdo, Nomad. Este es el plan. Ghost, tienes luz verde para el objetivo del tejado. A mi señal. Nos encargaremos del que patrulla la valla. Romperemos la puerta principal. Formación estándar, despejar y asegurar. Hacemos esto rápido, lo hacemos limpio. ¿Preguntas? Silencio. Marca. Observé a través de mi mira cómo la figura en la línea de la valla deambulaba, su rifle colgado despreocupadamente sobre su hombro. En el resplandor verde de mis gafas de visión nocturna, era solo una forma, un objetivo. Centré la retícula en su pecho. Ghost está listo. Llegó la voz de Ethan, tan plácida como si estuviera pidiendo un café. Una fría calma se apoderó de mí. El ruido de los insectos se desvaneció. Mi respiración se ralentizó. Solo estábamos yo, mi equipo y la misión. El mundo se encogió al tamaño de la mira de mi rifle. ¡Ejecuten! El mundo explotó en una precisión controlada y violenta. A través de mi mira, oí el casi inexistente foot del rifle con silenciador de Ethan, un sonido como el de un corcho saltando a una milla de distancia. El centinela del tejado, que había sido una silueta relajada contra el cielo estrellado, simplemente se dobló. Dejó caer su cigarrillo y se desplomó como si no tuviera huesos, su cuerpo cayendo detrás de un bajo parapeto, oculto a la vista. Uno menos. Simultáneamente, apreté mi propio gatillo. Mi M4 tosió. Un ladrido ahogado que fue tragado por el vasto vacío de la noche maliense. El que patrullaba la valla tropezó. Una mancha oscura floreció en su pecho en el mundo teñido de verde de mi visión nocturna, y cayó de bruces en el polvo. 2 menos. Vamos. Respiré en el micrófono. Descendimos por la cresta como fantasmas. No corrimos. Nos movimos con una economía de movimiento depredadora, nuestros cuerpos bajos, nuestras armas listas. Anvil llegó primero a la puerta, una simple estructura de tela metálica con un pesado candado. No se molestó con cizallas. Sacó una pequeña carga de brecha flexible de su mochila, pegando el explosivo similar a la masilla sobre el mecanismo de la cerradura. Insertó un detonador, desenrolló unos pocos pies de cable y se puso a cubierto. Fuego en el hoyo,
susurró. La carga estalló con un chasquido agudo que pareció sorprendentemente fuerte en el silencio. La cerradura y una buena parte del poste de la puerta se vaporizaron. Entramos a raudales por el hueco antes de que el humo se hubiera disipado, abanicándonos para cubrir los ángulos del complejo. Era un patio abierto de tierra roja compactada entre 3 edificios modulares. El principal, de frente, parecía un cuartel y centro de mando. Los 2 más pequeños a los lados parecían almacenes o talleres. Nos apilamos en la puerta del edificio principal. Yo era el hombre de punta. Podía sentir la energía de los hombres detrás de mí. Anvil a mi hombro, listo con su escopeta, seguido por Oracle y el novato. Doc cubría nuestra retaguardia. Hice una serie de rápidas señales con la mano. La puerta es de metal. Se abre hacia adentro, brecha a la de 3. Anvil asintió, dio un paso adelante y colocó una carga más pesada en las bisagras de la puerta. Volvió a la formación. Conté con los dedos. 3, 2, 1. El mundo se convirtió en un torbellino de luz y sonido. La puerta voló hacia adentro con un estruendo ensordecedor, arrancada de su marco. Antes de que la metralla hubiera dejado de rebotar, Oracle lanzó una granada aturdidora. El interior del edificio se iluminó con un destello blanco brillante y una conmoción ensordecedora que desorientaría a cualquiera que estuviera dentro. ¡Vamos, vamos, vamos!, grité, zambulléndome a través del umbral en el polvo y el humo asfixiantes. La primera habitación era una combinación de comedor y área de reuniones. 2 hombres se tambaleaban, agarrándose la cabeza, sus rifles en una mesa cercana. Nunca tuvieron una oportunidad. 2 disparos dobles silenciados de mi rifle, y cayeron. Pasamos junto a ellos sin una segunda mirada. El entrenamiento toma el control. No piensas, solo actúas. Eres un componente en una máquina diseñada para una eficiencia letal. Un pasillo se abría a nuestra derecha. Una figura apareció al fondo, levantando un AK-47. Anvil fue más rápido. Su escopeta rugió, el sonido monstruoso dentro del edificio de metal, y el pasillo se llenó de una niebla roja. ¡Izquierda despejada!, grité, girando hacia una habitación lateral, un cuartel. Literas vacías alineaban las paredes. ¡Derecha despejada!, llegó la voz de Anvil. De repente, una ráfaga de fuego automático estalló desde una habitación al final del pasillo. Las balas atravesaron la delgada pared de metal, pasando a pulgadas de la cabeza del novato. Se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. «Peterson, espabila», espeté. «El miedo es un lujo que no podemos permitirnos». Él asintió, con la mandíbula apretada, y se pegó de nuevo a la pared. Anvil y yo avanzamos hacia la habitación. Yo tomé un lado de la puerta, él el otro. A mi señal, indiqué. Abrí la puerta de una patada y rodé hacia adentro, disparando bajo. Anvil entró por arriba. 2 mercenarios más estaban dentro, usando un escritorio como cobertura. Mis balas masticaron el aglomerado barato. La escopeta de Anvil casi partió a uno de ellos por la mitad. El segundo logró disparar mientras caía. Sentí una punzada aguda y ardiente en mi costado, pero la adrenalina era una ola caliente, y apenas lo registré. Entonces oí un grito de dolor detrás de mí. «¡Han herido al novato!», gritó Doc. Me di la vuelta. Peterson estaba sobre una rodilla agarrándose el hombro, con el rostro pálido. La sangre empapaba su uniforme. «Pasillo despejado», confirmó Oracle desde el otro extremo del pasillo. «Doc, ¿cómo está el novato?», exigí, moviéndome para proporcionar cobertura mientras David se apresuraba al lado de Chris. De lado a lado, en el hombro. «Es aparatoso, pero no ha tocado la arteria. Vivirá», informó Doc, aplicando ya un vendaje de presión con velocidad experta. El novato apretó los dientes, su respiración entrecortada. «¿Puedes luchar?», le pregunté con voz dura. «Sí, señor», jadeó, poniéndose en pie y levantando su rifle con el brazo bueno. «Bien, quédate con Doc». Escudriñé el complejo. «Oracle,
Registra los otros edificios. Anvil, conmigo. Terminemos con esto. Los 2 edificios más pequeños eran solo almacenes, llenos de cajas de raciones, munición y algo de equipo básico de minería que parecía no haberse usado nunca. Todo era un atrezo. Toda esta operación de superficie era una obra de teatro barata. En 5 minutos, todo había terminado. El silencio regresó, espeso y pesado, puntuado solo por nuestra propia respiración agitada. «Ghost, complejo asegurado», informé a mi micrófono. «Tenemos 8 enemigos caídos en combate. El novato está herido, pero estable». «Copiado, líder», respondió Ethan. «No hay movimiento fuera del perímetro. Hice un recuento rápido. Estábamos todos». Finalmente me tomé un momento para revisar mi costado. Una bala me había rozado las costillas, rasgando mi equipo y dejando un surco superficial y sangriento. Escocía como el demonio. Pero no era nada. «De acuerdo», dije, contemplando la carnicería. El aire estaba cargado del olor metálico de la sangre y la pólvora gastada. Esta ha sido la parte fácil. Oracle, encuéntrame esos discos duros. Encuéntrame por lo que estos hombres han muerto. Ben asintió, dirigiéndose ya hacia un terminal en la sala de mando. Se detuvo, mirando una escotilla de acceso de acero en el suelo que no había notado antes. Estaba limpia, a diferencia del suelo cubierto de polvo que la rodeaba. Alguien la había usado recientemente. «Sully», dijo con voz grave, «creo que lo que estamos buscando no está aquí arriba». Anvil y yo nos arrodillamos junto a la escotilla. Era un sólido cuadrado de acero reforzado, de unos 4 pies por 4 pies, a ras del suelo de hormigón. No había manija, ni teclado, solo una finísima junta alrededor de los bordes. Estaba diseñada para pasar desapercibida. «Ningún mecanismo visible», gruñó Anvil, pasando una mano enguantada por la superficie lisa. Él era el maestro en atravesar cosas diseñadas para mantener a la gente fuera. Puertas, paredes, cámaras acorazadas de bancos. Para él todo eran rompecabezas esperando la aplicación correcta de fuerza. Podría ser magnética, podría ser hidráulica. ¿Quieres que le ponga un poquito de algo? Palmeó la bolsa de C4 en su chaleco. «Espera», dijo Oracle, arrodillándose a nuestro lado. Sacó un endoscopio de fibra óptica de su mochila e introdujo la delgada y flexible cámara en el diminuto hueco entre la escotilla y el suelo. Miró la pantalla de su dispositivo de muñeca. «Hay una plataforma elevadora justo debajo, de grado industrial y...» Hizo una pausa frunciendo el ceño. «Veo cableado para un sistema de depuración atmosférica, del tipo que encontrarías en una sala blanca, o en un laboratorio de bioseguridad». Eso lo decidía todo. La verdadera operación no estaba en la superficie, estaba abajo. «¿Puedes abrirla, Ben?», pregunté. «Tal vez». Desenchufó el endoscopio y conectó su tableta a un pequeño y malévolo dispositivo erizado de antenas. Quienquiera que construyera esto, conectó los controles del elevador a su servidor central. Si puedo descifrar el cifrado de su red, debería poder enviar una orden de abrir. Comenzó a teclear, sus dedos volando sobre el teclado virtual. «Dame unos minutos. Su seguridad es sorprendentemente robusta para un puñado de picapedreros». Mientras Oracle hacía su magia, evalué nuestra situación. Llevábamos en el complejo menos de 20 minutos, pero la misión ya se había torcido. El tiroteo había sido más ruidoso de lo que me hubiera gustado, y Peterson era una carga. Doc lo había parcheado, pero un hombre herido te ralentiza. «Doc, ¿cómo está?», llamé. «Es duro», respondió Doc desde el otro lado de la habitación, donde estaba revisando el vendaje del novato. «Es doloroso, pero la hemorragia se ha detenido. Le he dado algo para ello. Está bien para moverse, pero no estará para derribar puertas». «¿Oyes eso, Chris?», dije mirando al joven operador. Su rostro todavía estaba pálido, pero el shock inicial había desaparecido, reemplazado por una sombría determinación. «Quédate pegado a Doc. Nada de heroicidades».
Entendido, señor, dijo entre dientes. Casi está, murmuró Oracle con los ojos pegados a la pantalla. Solo necesito saltarme este último protocolo y ¡bingo! Un bajo siseo de sistemas hidráulicos rompió el silencio, y la escotilla de acero comenzó a elevarse suavemente, en silencio, revelando un oscuro pozo. Una ola de aire frío y estéril nos invadió, un marcado contraste con el calor opresivo de la habitación. Fue como abrir la puerta de una morgue. El aire traía un extraño aroma de 3 capas, el olor agudo y limpio del antiséptico, el bajo zumbido del ozono de la maquinaria pesada, y por debajo de todo, un leve regusto cobrizo a sangre vieja. ¡Santa madre!, respiró Anvil, asomándose a la oscuridad. El pozo descendía al menos 100 pies en la tierra. La plataforma del elevador estaba esperando. Era lo suficientemente grande como para albergar un vehículo. La escala de esta estructura subterránea era inmensa. Lo que sea que Vega estuviera haciendo aquí, habían invertido millones. ¿Ghost? ¿Sigues con nosotros?, pregunté a mi micrófono. Aquí mismo, líder, llegó la tranquila respuesta de Ethan. Nada ha cambiado en la superficie. Lo único que se mueve aquí fuera es el viento. Copiado. Vamos bajo tierra. Estaremos fuera de contacto por radio. Mantén la vigilancia. Si no volvemos en 2 horas, asume lo peor y retírate. Entendido, Sully. Cúbrete las 6 ahí abajo. De acuerdo, Nomad. Vamos a ver qué hay en el sótano. Nos apiñamos en la plataforma con nuestras armas levantadas, cubriendo todos los ángulos del oscuro pozo. Oracle pulsó un botón en su tableta y con otro susurro de los sistemas hidráulicos, comenzamos nuestro descenso. El cuadrado de cielo nocturno polvoriento sobre nosotros se encogió, reemplazado por el opresivo acero y hormigón del pozo. La única luz provenía de las linternas montadas en las armas, nuestros haces cortando conos afilados y nerviosos en la negrura absoluta. La temperatura bajaba con cada pie que descendíamos. El aire se volvía más frío, más limpio. Los sonidos de la superficie, los insectos, el viento, se desvanecieron, reemplazados por el bajo y constante zumbido de un potente sistema de ventilación. Era el sonido de un lugar sellado del mundo. Cuando el elevador finalmente se detuvo, se abrió a una bahía cavernosa, brillantemente iluminada por estériles luces fluorescentes. Las paredes eran de hormigón liso pintado de blanco. El suelo estaba pulido e impecable. Parecía una instalación de investigación, algo que verías en Fort Detrick o en el CDC, no excavado en la roca bajo la sabana africana. Una serie de enormes puertas de acero bordeaban una pared, cada una con un símbolo de riesgo biológico y una designación numerada. «Esto no es una mina», susurró el novato con la voz llena de asombro e inquietud. «No me digas, hijo», retumbó Anvil, metiendo un nuevo cartucho en su escopeta. El sonido shock shock fue inquietantemente fuerte en el silencio estéril. El olor cobrizo a sangre era más fuerte aquí, y parecía provenir de detrás de la puerta marcada como Laboratorio 3. Hice un gesto al equipo para que avanzara, nuestras botas chirriando en el suelo prístino. Nos movimos como espectros a través de esta tumba de hormigón limpia, silenciosa, con la sensación de que algo andaba mal creciendo a cada paso. Este lugar era un secreto, enterrado profundamente por una razón, y acabábamos de derribar la puerta. Tenía el presentimiento de que, fuera lo que estuviéramos a punto de encontrar, el tiroteo de arriba iba a parecer un paseo por el parque. Nos movimos a través del complejo subterráneo como un virus invadiendo un cuerpo. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de la ventilación y el chirrido de nuestras botas. Cada pasillo era idéntico, paredes de hormigón blanco, suelos pulidos y el resplandor frío e implacable de las luces fluorescentes. Era un laberinto de esterilidad, y se sentía profundamente equivocado. «Sully, mira esto», dijo Oracle, señalando hacia un puesto de seguridad en un nicho. Un panel de monitores mostraba imágenes llenas de estática de cámaras de toda la instalación.
La mayoría estaban muertas, mostrando nada más que nieve, pero unas pocas seguían activas, mostrando laboratorios y pasillos vacíos. ¿Puedes acceder a los archivos?, pregunté. En ello estoy, respondió, conectando su tableta a la consola principal. Su sistema es un desastre. Parece que sufrieron una sobrecarga de energía catastrófica. La mayoría de los registros de datos están corruptos. Mientras Ben trabajaba, Anvil, Doc y yo despejamos las habitaciones adyacentes. Cada una era una nueva pieza de un rompecabezas inquietante. La primera era una enfermería. Era el escenario de un desastre. Los carros médicos estaban volcados, los instrumentos esparcidos por el suelo. Había salpicaduras oscuras y secas de sangre en las paredes y el techo. Mucho más de lo que un simple accidente laboral podría explicar. En una mesa de operaciones de acero inoxidable, encontramos un juego de pesadas correas de cuero y acero. Una de ellas había sido partida en dos. El grueso cuero rasgado, la hebilla de acero deformada como por una fuerza imposible. «Lo que sea que tuvieran atado aquí», murmuró Anvil, tocando la correa rota. Era fuerte. La siguiente habitación era aún peor. Una pesada puerta de acero que requirió que Doc y yo la empujáramos con nuestros hombros. Se abrió a lo que parecía un recinto para animales. El aire en el interior era espeso con un hedor feral y almizclado. El suelo estaba cubierto de serrín y suciedad. En una esquina había una pila de huesos enormes y roídos. No pude identificar a qué animal habían pertenecido. Eran demasiado grandes para ser de una vaca o un caballo. En la pared del fondo, profundos surcos paralelos estaban tallados en el hormigón, de 3 en 3. Parecían marcas de garras gigantes. ¿Qué demonios tenían aquí dentro?, preguntó el novato con la voz ligeramente temblorosa. Estaba haciendo un buen trabajo manteniéndose entero, pero su herida y la pura extrañeza de este lugar estaban empezando a hacer mella en él. «Nada bueno», dije, mi mano apretando mi rifle. Pasamos al tercer laboratorio del que parecía emanar el olor a sangre. La puerta estaba entreabierta, su cerradura electrónica destrozada. Dentro había una escena de pura carnicería. El laboratorio estaba destrozado. Los microscopios estaban aplastados. Los monitores de los ordenadores hechos añicos. Había papeles esparcidos por todas partes, empapados en sangre. Y en el centro de la habitación había una jaula. Era una cosa monstruosa, construida no con barrotes de acero, sino con sólidas placas entrecruzadas de lo que parecía una aleación de titanio, con una gruesa ventana de cristal antibalas. Estaba vacía. La puerta, una losa de metal de un pie de grosor, había sido doblada hacia afuera, arrancada de sus bisagras hidráulicas. El cristal de la ventana era una telaraña de grietas, con un único punto de impacto en el centro, como si algo la hubiera golpeado con la fuerza de un ariete. «De ninguna manera un hombre hizo esto», dijo Anvil, con la voz baja por la incredulidad. «De ninguna manera un oso grizzly hizo esto». «Chicos, tenéis que ver esto», llamó Oracle desde el puesto de seguridad. Volvimos apresuradamente para encontrarlo mirando uno de los monitores, con el rostro sombrío. Había logrado restaurar un archivo de vídeo corrupto de las últimas horas. «Esto es de la cámara dentro de esa jaula», dijo, y le dio al play. La grabación era granulada. La marca de tiempo en la esquina indicaba que era de ese mismo día. Dentro de la jaula, algo estaba acurrucado en la esquina, oscurecido por las sombras. Era grande, cubierto de un pelaje enmarañado de color tierra. Varias figuras con batas de laboratorio blancas estaban fuera de la jaula. Una de ellas sostenía una larga pértiga con una jeringa en el extremo. Estaban pinchando a la criatura. «Dale el sedante», decía una voz en ruso en la grabación. La criatura se agitó, se levantó y se me heló la sangre. Tenía una forma vagamente humanoide, pero todo estaba mal. Sus extremidades eran demasiado largas. Su postura era una agachada y antatural. Estaba demacrada, sus costillas claramente visibles bajo su delgada capa de pelo. Giró la cabeza y, por un segundo,
2 puntos de luz reflejaron el iluminador infrarrojo de la cámara. Ojos amarillos y brillantes. De repente, se movió. No fue la embestida de un animal, fue una explosión de movimiento. Se arrojó contra el cristal, y el vidrio tembló violentamente. Los hombres con batas de laboratorio retrocedieron alarmados. La criatura se lanzó contra la puerta, que se abolló visiblemente. Entonces comenzó a gritar. No fue un rugido ni un gruñido. Fue un chillido agudo y penetrante de pura e inalterada rabia que me erizó el vello de los brazos, incluso a través de los metálicos altavoces del monitor. El vídeo se disolvió en el caos. Sonaron las alarmas. Los hombres gritaban. La imagen de la cámara volvió a temblar, esta vez con más violencia, y entonces la pantalla se llenó con la imagen de una enorme mano con garras, con dedos tan largos como cuchillos, estrellándose contra la lente. La señal se cortó a estática. Permanecimos en un silencio atónito. El eco de aquel grito impío parecía flotar en el aire. ¿Qué era eso?, susurró Peterson, su rostro tan blanco como las paredes de hormigón. Creo, dijo Oracle, con la voz apenas audible, que acabamos de encontrar lo que Vega estaba buscando. Señaló una pantalla diferente donde había logrado recuperar un fragmento de un registro de investigación. El título estaba en ruso, pero Ben ya lo había traducido. Decía, sujeto D01. Análisis del espécimen. Designación local. Bolo-kun. Debajo había notas. Mitosis celular sin precedentes. La regeneración de tejidos supera todos los modelos biológicos conocidos. Muestra una agresión extrema cuando se agita. Se recomienda cesar todos los procedimientos invasivos. La última entrada estaba incompleta. Solo decía, el protocolo de contención ha fallado. Está fuera. Oh, Dios mío. Está... El registro terminaba ahí. La sangre se me convirtió en hielo. Ya no estaba en la jaula, lo que significaba que estaba en algún lugar de la instalación, con nosotros. Tenemos los registros, dije con la voz tensa. Coge lo que puedas, Ben. Nos vamos. Ahora. Pero era demasiado tarde. Desde el fondo del pasillo principal, más allá de los laboratorios y los almacenes, llegó un sonido. Un sonido suave, húmedo, de desgarro. Y luego, un gruñido bajo y gutural que no se parecía en nada al chillido del vídeo. Este era más profundo, más hambriento. Levantamos nuestros rifles, nuestros haces de luz convergiendo en la oscuridad al final del pasillo. Ya no éramos los cazadores. Estábamos atrapados en la guarida de un monstruo. Cada instinto me gritaba que me retirara, que llegara al elevador y me largara de allí. Pero ese sonido, ese ruido húmedo y desgarrador, fue seguido por un gemido bajo y dolorido, un sonido humano. «Hay alguien vivo allá abajo», susurró Doc, su formación médica superando su miedo. «O algo está cenando», replicó Anvil, sus nudillos blancos sobre la empuñadura de su escopeta. Tomé una decisión en una fracción de segundo. No podíamos dejar a un superviviente, pero tampoco podíamos caminar hacia una emboscada a ciegas. «Oracle, sigue con los datos. El resto conmigo», ordené, lentos y en silencio. Formación apilada. Nos movemos hasta el final de este pasillo y vemos a qué nos enfrentamos. Ben asintió, su atención ya de vuelta en el terminal, sus dedos un borrón mientras sorteaba cortafuegos y copiaba archivos cifrados a un disco duro reforzado. Los 4, yo, Anvil, Doc y el novato. Nos formamos y comenzamos a avanzar por el corredor. Nuestras linternas cortaban la penumbra, iluminando un camino a través del estéril pasillo blanco que ahora se sentía como la garganta de alguna gran bestia. El corredor terminaba en una gran sala de control de planta abierta. Hileras de servidores zumbaban silenciosamente contra una pared. Un enorme mapa de la geología de la región, del suelo al techo, cubría otra. En el centro de la sala había una gran consola circular con docenas de monitores, la mayoría de ellos oscuros. Y allí,
Acurrucado detrás de la consola, había un hombre. Llevaba los restos andrajosos de una bata de laboratorio blanca, ahora manchada de oscuro con lo que esperaba fuera la sangre de otro. Estaba pálido, sus ojos desorbitados por el terror, y se balanceaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo en ruso. Una barra de ración a medio comer yacía olvidada en el suelo a su lado. Él era la fuente de los sonidos humanos, pero no era quien había emitido el gruñido. Nos desplegamos, nuestras armas apuntándole. «Al suelo ahora, las manos donde pueda verlas», ordené. Se puso en pie de un salto, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. Era un científico, no un soldado. Parecía que no había dormido en una semana. «¿Americanos?», tartamudeó en un inglés entrecortado y con fuerte acento. «¿Qué están? No pueden estar aquí, deben irse». «No nos vamos a ninguna parte hasta que nos digas qué está pasando», dije, dando un paso más cerca. «¿Qué es esa cosa, la que se escapó?». Su rostro se contorsionó en una máscara de miedo y algo más. Una especie de asombro maníaco. «Ustedes no lo entienden», siseó. «No es una cosa, es el espíritu de este lugar, el Bolokun. La bestia de las rocas, antiguo, primordial. Nosotros no lo creamos, solo lo despertamos». Gesticuló salvajemente hacia el mapa geológico. «Lo encontramos en las profundidades de la Tierra, en una caverna durmiendo. Pensamos que podíamos estudiarlo, controlar su genética, el gen primordial que le permite sanar, cambiar. Fuimos unos necios», sollozó. «Solo lo enfadamos». El sonido desgarrador llegó de nuevo, más cerca esta vez, desde un oscuro pasillo de mantenimiento a nuestra izquierda. Un rastro de sangre fresca conducía hacia él. El científico se estremeció, sus ojos se dirigieron hacia el sonido. «Está jugando con su comida», susurró, una sonrisa demente extendiéndose por su rostro. «Uno de mis colegas. Lo está saboreando. Esto estaba mal, todo mal. Oracle, ¿cuál es tu estado?», subvocalicé. «Casi lo tengo, Sully. 1 minuto más, quizá 2. La voz de Ben llegó, tensa. «Prepárate para volar este lugar», le dije a Anvil en voz baja. El científico vio la expresión en mi rostro, la sombría resolución. Sabía que no éramos un equipo de rescate. Sabía lo que éramos. Retrocedió, con las manos en alto. No pueden llevarse la investigación», suplicó. «Es demasiado importante». «Ese barco ya zarpó», dije, mi rifle todavía apuntando a su pecho. Su desesperación se convirtió en rabia. Una mirada salvaje, de animal acorralado, apareció en sus ojos. Se abalanzó, no hacia nosotros, sino hacia la consola principal. Su mano se estrelló contra un botón grande, rojo y sin protección. «Si yo no puedo tenerla, entonces ustedes tampoco», gritó. «Se dará un festín con todos ustedes. ¡Será libre!». Sonaron las alarmas, luces rojas estroboscópicas recorrieron la sala, bañándolo todo en un resplandor infernal. Una serie de fuertes ruidos metálicos resonaron por la instalación, mientras todas las cerraduras electrónicas se desactivaban. «¡Anulación de contención!», gritó Oracle por las comunicaciones. «¡Acaba de abrirlo todo!». Y desde el oscuro corredor de mantenimiento, algo emergió. Se movió con una velocidad que desafiaba la física, un borrón de movimiento que mi cerebro luchaba por procesar. No era un lobo, no era un hombre, era una pesadilla de 9 pies de altura de músculo anudado, tendones tensos y pelaje enmarañado de color polvo. Sus brazos eran demasiado largos, terminando en garras negras en forma de hoz que raspaban contra el suelo de hormigón. Sus patas eran digitígradas, dobladas como las de un lobo, lo que le permitía moverse en un trote bajo y aterradoramente rápido. Su cabeza era un híbrido monstruoso de lupino y humano, con un largo hocico lleno de dientes afilados como agujas, y 2 malévolos ojos amarillos y brillantes que ardían con una inteligencia ancestral. El científico solo tuvo un momento para mirar al monstruo que había desatado antes de que estuviera sobre él. No lo mordió. No lo despedazó.
Balanceó una de sus enormes manos con garras en un arco casual, casi perezoso. Las garras conectaron con el cuello del científico y su cabeza simplemente se desprendió. Giró por el aire como una pelota lanzada, aterrizando con un golpe húmedo en la esquina de la sala. El cuerpo del científico permaneció de pie durante un segundo completo, un surtidor de rojo brotando de su cuello, antes de colapsar en un montón. La criatura se irguió sobre el cadáver, su pecho agitándose. Levantó la cabeza, olfateó el aire, y entonces sus ardientes ojos amarillos se fijaron en nosotros. Dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que vibró a través de las suelas de mis botas. La caza había terminado. El festín estaba a punto de comenzar. ¡Acribíllenlo!, grité. El mundo se disolvió en una vorágine de ruido y luz. 4 carabinas M4 abrieron fuego a la vez. Nuestra cadencia de tiro combinada convirtió el corredor en una luz estroboscópica parpadeante de fogonazos. El sonido era ensordecedor, un rugido continuo y martilleante de proyectiles de 5.56 milímetros rebotando en las paredes de hormigón. Vaciamos nuestros cargadores en la criatura, apuntando al centro de masa como nos habían entrenado. Las balas dieron en el blanco. Podía verlas impactar en su torso y extremidades, levantando nubes de pelo áspero y polvoriento y sangre oscura y espesa. Bajo esa andanada, cualquier hombre se habría convertido en un montón de carne triturada. Cualquier animal, un oso, un rinoceronte, cualquier cosa, habría caído donde estaba. La criatura retrocedió un paso, quizá 2. Se encorvó y, por un segundo glorioso, pensé que lo teníamos. Entonces se enderezó. Dejó escapar el mismo chillido penetrante que habíamos oído en el vídeo. Un sonido de pura agonía y rabia que atravesó el trueno de nuestros disparos. Bajó la cabeza y cargó. Las heridas que le habíamos infligido ya se estaban cerrando. Podíamos ver la carne tejiéndose de nuevo, los agujeros de bala sellándose, expulsando las babosas de cobre gastadas al suelo. Sanaba más rápido de lo que podíamos dañarlo. «¡No está funcionando!», gritó el novato, con la voz quebrada por el pánico mientras metía un cargador nuevo en su rifle. «¡Retirada! ¡Rompan contacto!», ordené, disparando una última ráfaga de 3 balas antes de girar para retroceder por el pasillo. «Anvil, fuego de supresión». Mark Foster dio un paso al frente, con una expresión sombría. Levantó su escopeta Benelli M4, un arma diseñada para la brutalidad a corta distancia, y apretó el gatillo. La escopeta retumbó, un rugido gutural muy diferente al chasquido de nuestros rifles. Una carga de perdigones de doble cero, 9 bolas de plomo del tamaño de guisantes, golpeó a la criatura de lleno en el pecho a menos de 20 pies. El impacto fue tremendo. Hizo volar al monstruo por los aires, enviándolo a estrellarse hacia atrás contra una estantería de servidores, que colapsó en una lluvia de chispas y electrónica destrozada. La criatura yacía allí, inmóvil, con un cráter enorme y sangriento en el pecho. «Creo que eso ha bastado», gruñó Anvil, con un toque de satisfacción en su voz. Pero no había terminado. Observamos con horror cómo el músculo destrozado y el hueso roto en el pecho de la criatura comenzaban a moverse. Los tendones se retorcían como serpientes, cerrando la herida. En segundos, el cráter había desaparecido, reemplazado por carne fresca y nueva cubierta de pelo, que volvía a crecer rápidamente. Se puso en pie, sacudiendo la cabeza como si estuviera molesto. El disparo de la escopeta solo lo había cabreado. «No, esto tiene que ser una broma», respiró Doc. La criatura estaba aprendiendo. No cargó a ciegas esta vez. Usó su velocidad antinatural, lanzándose a un lado y trepando por la pared, sus largas garras encontrando agarre en el hormigón con la misma facilidad que un geco en un cristal. Se aferró al techo, sus ojos amarillos brillando hacia nosotros, y luego saltó. No apuntó a Anvil, la mayor amenaza. Apuntó al eslabón más débil. Aterrizó directamente sobre el novato.
Peterson gritó mientras el peso de la criatura lo aplastaba contra el suelo. Una mano con garras barrió su pecho, y su chaleco antibalas se desgarró como papel. Las placas de cerámica se hicieron añicos con un crujido nauseabundo. La sangre salpicó el suelo blanco. Doc reaccionó al instante. Se lanzó hacia adelante, disparando su rifle a quemarropa contra el costado de la criatura, tratando de alejarla de Peterson. El monstruo lo ignoró. Estaba concentrado en su presa. «¡Sáquenlo de ahí!», grité. Anvil y yo agarramos a la criatura tratando de arrancarla del operador caído. Era como intentar mover una estatua tallada en granito y furia. Se encabritó, lanzándonos a ambos contra la pared. Aterricé con fuerza, sin aliento, con la visión nublada. Todo había terminado para el novato. La criatura inclinó la cabeza, sus mandíbulas se abrieron de par en par, y tuve que apartar la vista. El sonido fue algo que me llevaré a la tumba. Un desgarro húmedo y crujiente, seguido de un grito ahogado. El monstruo tenía su comida. Por un momento, estuvo distraído. Esa era la única oportunidad que íbamos a tener. «Oracle, ¿tienes esos datos?», grité en mi micrófono poniéndome en pie de nuevo a trompicones. «¡Los tengo! ¡Lo tengo todo!». La voz de Ben fue un salvavidas. «Anvil, las cargas. ¡Ahora!». Mark no dudó. Sacó el bloque de C4 de su chaleco, lo pegó en la base de la consola principal de servidores e introdujo un detonador con temporizador. Puso el dial en 60 segundos. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó, agarrándome por el chaleco y tirando de mí hacia el elevador. Doc ya estaba allí, su rostro una máscara de conmoción y dolor. Su arma todavía apuntando a la criatura mientras destrozaba lo que quedaba de Peterson. Corrimos. No nos retiramos tácticamente. Corrimos como niños asustados. Nuestras botas resbalando en la sangre del novato. Nos amontonamos en la plataforma del elevador, de espaldas a la pared, nuestros rifles apuntando al horror que dejábamos atrás. La criatura finalmente levantó la vista de su macabro festín, su hocico goteando sangre. Nos vio irnos y dejó escapar un aullido de frustración. Oracle golpeó su tableta con la mano. El elevador se sacudió, comenzando su lento ascenso a la superficie, a la cordura. El monstruo cargó hacia nosotros, pero era demasiado tarde. La escotilla de acero del pozo del elevador comenzó a cerrarse. Lo último que vi fueron sus furiosos y brillantes ojos amarillos, prometiendo la muerte, antes de que la escotilla nos encerrara en la oscuridad. Estábamos vivos, pero habíamos dejado una parte de nosotros mismos allí abajo, en ese infierno estéril y sangriento. El elevador ascendía en una oscuridad casi total. La única luz provenía del resplandor rojo de la tableta de Oracle y las pantallas verdes de nuestro equipo. El silencio era pesado, espeso con los fantasmas de los últimos minutos. El sonido del grito final de Peterson parecía estar grabado en el propio acero que nos rodeaba. Nadie hablaba. Solo estábamos allí, hombro con hombro, nuestras armas en posición de descanso, nuestra respiración áspera y entrecortada en el espacio frío y confinado. Doc estaba apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Anvil miraba fijamente al techo, su mandíbula moviéndose en silencio. Sentí un nudo frío y duro de fracaso en mis entrañas. Había perdido a un hombre. Mi responsabilidad. Mi fracaso. 30 segundos para la detonación, dijo Oracle, su voz plana y robótica. Se estaba sobreponiendo de la única manera que sabía, centrándose en los datos, en los hechos. Nos preparamos. Un golpe bajo y subterráneo vibró a través de la plataforma del elevador, más sentido que oído. Una sacudida secundaria siguió un momento después. «Eso fue el C4», afirmó Anvil innecesariamente. «¿Qué fue lo segundo?», preguntó Doc, levantando la vista. Antes de que pudiera responder, un tremendo bang resonó sobre nosotros, y todo el pozo del elevador se sacudió violentamente. Polvo y partículas de hormigón llovieron. «¿Qué diablos fue eso?», gritó Anvil. «Está viniendo»,
dije con voz sombría. Sabía con una certeza que me heló hasta los huesos qué había hecho ese sonido. No nos había seguido hasta el elevador. Había encontrado su propia salida. El elevador finalmente llegó a la cima. La escotilla se deslizó para revelar el gris del amanecer del cielo maliense. El aire, todavía caliente y polvoriento, se sentía benditamente fresco y real después de la tumba estéril de abajo. Salimos a toda prisa, tomando inmediatamente posiciones defensivas alrededor de la entrada al pozo. El edificio principal era un desastre. La explosión había destripado el interior, y el humo salía de las ventanas destrozadas. Pero no fue eso lo que captó nuestra atención. En el otro lado del complejo, un agujero irregular del tamaño de un hombre había sido abierto a través de la pared exterior de hormigón de la instalación, desde el interior. Un rastro de sangre oscura y viscosa y roca astillada conducía desde el agujero hacia el desierto. Simplemente salió a puñetazos, dijo Doc, su voz llena de incredulidad. A través de un pie de hormigón armado. Ghost, háblame. Ordené a mi micrófono, mis ojos escudriñando el horizonte. ¿Viste algo? Sully, gracias a Dios. La voz de Ethan crepitó, teñida de una tensión que nunca antes le había oído. Lo vi. Hace unos minutos. Algo grande y rápido salió del costado de ese edificio como una bala de cañón. Se dirigía al este, hacia los acantilados. Está herido, deja un rastro pesado, pero todavía se mueve más rápido que cualquier hombre que haya visto. Oracle, ¿qué conseguiste?, pregunté, volviéndome hacia Ben. Estaba arrodillado, su rostro iluminado por el brillo de su pantalla, su expresión una mezcla de horror y fascinación. Sully, no te lo vas a creer, dijo sin levantar la vista. Los rusos no crearon esta cosa, la encontraron. Comenzó a leer de los registros traducidos, su voz firme a pesar del contenido horripilante. Detectaron una forma de vida masiva y latente en un sistema de cuevas sellado a casi 1 milla bajo la superficie mientras hacían su estudio geológico inicial. Un guía local, uno del pueblo Dogon, se negó a acercarse a la zona. La llamó en lugar del Bolo Kun, la bestia de las rocas. Dijo que era un espíritu de venganza, un guardián. Perforaron, continuó, desplazándose por los archivos. Encontraron a uno de ellos en estado de hibernación. Lo trajeron aquí, a este laboratorio. No intentaban crear un arma, intentaban comprender su biología. Esta cosa no pertenece a ningún árbol evolutivo conocido. Su ADN es alienígena. Tiene una estructura celular que le permite regenerarse de casi cualquier herida. Teorizaron que era inmortal, o casi. Nos miró, con los ojos muy abiertos. Se volvieron codiciosos. Empezaron a hacer pruebas invasivas, tratando de empalmar sus genes regenerativos en ADN humano. Eso fue lo que lo despertó. Eso fue lo que lo enfadó. No eran sus creadores. Solo fueron los idiotas que le dieron una patada al avispero. Los registros contenían más. Informes de su inteligencia, su capacidad para resolver problemas, para aprender de sus encuentros. Había desmantelado sistemáticamente la seguridad de la instalación desde dentro en el transcurso de un día, eliminando al personal uno por uno. El tiroteo con nosotros, el científico activando la anulación. Eso fue solo el acto final y caótico de una obra que había estado en marcha durante horas. No es solo una bestia, dije, las piezas encajando. Es un estratega. Hay más, dijo Oracle, su voz bajando a un susurro. El último escaneo geológico que hicieron antes de que todo se fuera al infierno. El gran sistema de cuevas del que provenía no estaba vacío. La forma de vida que capturaron era solo una de muchas. Hay docenas de ellos ahí abajo, Sully. Docenas de ellos, todavía hibernando. Un viento frío sopló a través del complejo, trayendo el polvo rojo de las llanuras. El sol naciente comenzaba a pintar el cielo oriental de un rosa pálido y sangriento. La misión estaba completa.
Teníamos los datos. Habíamos neutralizado la presencia rusa, pero no habíamos contenido la amenaza. Solo habíamos tocado la campana de la cena. «Está herido», dije, mirando el rastro sangriento que conducía hacia los antiguos acantilados. «Tenemos que terminar esto». Era una idea terrible, imprudente, pero la imagen de la muerte de Peterson estaba grabada en mi mente. Esto ya no era solo una misión, era venganza. La decisión de perseguirlo nació del dolor y la rabia, un cóctel peligroso para un soldado. Una parte más fría y lógica de mi cerebro gritaba que la misión había terminado, que debíamos pedir la extracción y dejar que la gente de traje se encargara de las consecuencias. Pero la imagen del novato, de la vida extinguida bajo mi mando, ahogó esa voz. No íbamos a dejar que este monstruo atormentara esta tierra. «Lo seguimos», dije. Mi voz no dejaba lugar a discusión. «Está herido. Tenemos un rastro de sangre. Terminamos con esto ahora». Nadie objetó. Anvil comprobó la carga de su escopeta con un sombrío asentimiento. El rostro de Doc estaba endurecido, su dolor canalizado en una furia fría. Todos pensábamos lo mismo. Esto era por Chris. «Ghost, estamos en persecución, dirección este a lo largo del rastro», radié. «Mantén los ojos abiertos. Avísame si lo ves». «Copiado, líder. Estoy rastreando su posición. Tengan en cuenta que ese rastro lleva directamente al acantilado. Es un laberinto de cañones y cuevas. Un lugar fácil para perderse. O ser emboscado». «Anotado». Partimos, dejando atrás las ruinas humeantes del complejo. El sol estaba subiendo y el calor opresivo ya estaba regresando, pero apenas lo sentí. Mi atención se centró en el rastro frente a nosotros. La sangre de la criatura era un fluido oscuro, casi negro, que chisporroteaba y echaba vapor donde tocaba la tierra caliente y roja. Las huellas eran enormes, una extraña mezcla de la garra de un lobo y un pie humano, hundidas profundamente en el polvo. Era pesado y sangraba profusamente. El disparo de la escopeta había hecho un daño real, aunque no hubiera sido permanente. Nos movimos a un ritmo táctico, saltando de cobertura en cobertura, escudriñando las imponentes formaciones rocosas que se alzaban a nuestro alrededor, como los huesos de dioses muertos. Este era el acantilado de Bandiagara, un lugar de precipicios escarpados y valles ocultos, hogar del pueblo Dogon durante siglos. Sus antiguas viviendas en los acantilados, abandonadas hace mucho tiempo, nos miraban desde alturas imposibles, como cuencas oculares vacías en la cara de la roca. El paisaje se sentía antiguo y vivo, y por primera vez me sentí como un intruso. El rastro nos llevó a un cañón estrecho y sinuoso. Las paredes de roca se elevaban cientos de pies a cada lado, bloqueando el sol y bajando la temperatura 20 grados. El silencio aquí dentro era diferente. Era un silencio pesado, vigilante. Nuestros pasos resonaban de forma antinatural. Cada guijarro suelto que se deslizaba bajo nuestras botas sonaba como un disparo. «Esto es una clásica zona de muerte», murmuró Anvil, con su escopeta en ristre, sus ojos escudriñando los acantilados por encima de nosotros en busca de cualquier signo de movimiento. «No me gusta ni un pelo». «Manténganse alerta», advertí. «Sabe que lo estamos siguiendo. Podría estar en cualquier parte». El rastro de sangre, que había sido pesado y constante, comenzaba a hacerse más fino. Las habilidades regenerativas de la criatura estaban haciendo efecto. Se nos estaba acabando el tiempo. Después de otros 10 minutos de progreso tenso y angustioso, el cañón se abrió a una pequeña cuenca circular. Y allí, en el extremo más alejado, estaba la fuente de todos nuestros problemas. Una cueva. No era solo una grieta en la roca, era una fauce abierta, un círculo oscuro y perfecto de unos 30 pies de altura, que parecía inhalar la propia luz a su alrededor. Parecía menos una formación geológica y más una herida en el costado del mundo. El rastro de sangre conducía directamente a ella. Tomamos posiciones detrás de un grupo de rocas,
nuestros rifles apuntando a la oscura abertura. Desde el interior de la cueva emanaba un hedor nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda, carne en descomposición y ese mismo olor feral y almizclado del recinto del laboratorio. «Está ahí dentro», susurró Doc. «Ghost, ¿tienes visión de nuestra posición?», pregunté. «Negativo, Sully», crepitó la voz de Ethan. «Están en un punto ciego. Las paredes del cañón bloquean mi línea de visión. Están solos». Por supuesto que lo estábamos. Sopesé nuestras opciones. Podríamos intentar hacerlo salir, pero no teníamos ni idea de la disposición de la cueva. Entrar era un suicidio. Estábamos a punto de quedar en un punto muerto. Estaba considerando usar nuestros explosivos restantes para intentar colapsar la entrada cuando un sonido emergió de las profundidades de la cueva. Fue un aullido, pero no se parecía en nada al chillido de rabia que habíamos oído antes. Este era un sonido bajo, lastimero, dolido. Una llamada. La bestia herida estaba pidiendo ayuda. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Sentí una pizca de esperanza. Quizá estaba solo. Quizá los datos de Oracle estaban equivocados. Entonces, desde las profundidades de la tierra, llegó la respuesta. Comenzó como una baja vibración que sentimos en nuestros pechos. Luego creció hasta convertirse en un sonido, un coro de aullidos que se elevó desde las profundidades de la cueva. No fue una voz respondiendo a la llamada. Fueron docenas. Una sinfonía de voces monstruosas y depredadoras, resonando desde la oscuridad, cada una llena de un hambre voraz y antigua. Ya no estaban hibernando. No solo le habíamos dado una patada al avispero, lo habíamos pateado, disparado y luego seguido a la avispa más enfadada de vuelta al nido. Y acabábamos de despertar a todo el enjambre. Nos miramos, nuestros rostros pálidos. El deseo de venganza se evaporó, reemplazado por un instinto puro y primordial de sobrevivir. Nos habíamos enfrentado a uno. Apenas habíamos sobrevivido, y nos había costado un hombre. No teníamos ninguna oportunidad contra una manada. Ya no éramos los cazadores, éramos carne. El coro de aullidos de la cueva era una fuerza física. Nos golpeó como una onda de presión, un sonido que sorteaba los oídos y se hundía directamente en los huesos. Era el sonido de una fosa común abriendo la garganta para cantar. El suelo bajo nuestras botas parecía vibrar con la pura violencia sónica de aquello. Todos los pensamientos de venganza, de terminar el trabajo, fueron borrados de mi mente, reemplazados por dos palabras simples y brutales. Moriremos aquí. Sully, dijo Anvil con la voz tensa, sus ojos desorbitados y fijos en la negra fauce de la cueva. Esos son demasiados. Tenía razón. Mi mente, entrenada para la evaluación táctica, realizaba cálculos frenéticos e inútiles. 4 hombres, munición limitada, un número desconocido de hostiles, cada uno una pesadilla andante de garras y dientes que podía regenerarse de heridas catastróficas. Las matemáticas eran simples. Teníamos un 0% de posibilidades de sobrevivir si nos quedábamos. «Nos vamos», dije. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. No fue una retirada táctica, fue una desbandada. «Nos vamos ahora mismo. Vuelvan al complejo, a paso ligero. ¡Vamos!». No hubo discusión ni vacilación. Nos dimos la vuelta y corrimos. Esprintamos de vuelta a través del sinuoso cañón, el sonido de aquel terrible coro persiguiéndonos, pareciendo alcanzarnos a cada paso. No me atreví a mirar atrás. Solo me concentré en el suelo frente a mí, en bombear mis piernas, en sacar a mis hombres de ese lugar maldito. La disciplina profesional de nuestra retirada se convirtió en una lucha desesperada y aterrorizada por nuestras vidas. Los aullidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Estaban saliendo de la cueva, estaban cazando. Salimos a toda velocidad de la boca del cañón y volvimos al resplandor implacable del sol de la mañana. El mundo parecía demasiado brillante, demasiado abierto después de las sombras claustrofóbicas de las rocas.
Ghost, estamos RTV. Grité en mi micrófono, mi aliento saliendo en jadeos entrecortados. Hostiles en plural. Muchos. Necesitamos evacuación inmediata en el complejo. ¡Ilumínenlo! Copiado, líder. Voy de camino. La voz de Ethan fue un regalo del cielo, un vínculo con un mundo donde los monstruos no salían arrastrándose de la tierra. Corrimos por el terreno abierto, una loca carrera de unos cientos de yardas de vuelta a la dudosa seguridad de la instalación en ruinas. Cada sombra proyectada por una roca o una acacia retorcida parecía una criatura al acecho. Los aullidos nos rodeaban ahora, resonando en las paredes del cañón, haciendo imposible saber cuán cerca estaban o de qué dirección venían. Se me erizó la piel, la parte primitiva de mi cerebro gritando que estábamos siendo acechados, rodeados, acorralados. Regresamos a trompicones a través de la puerta destrozada del complejo, justo cuando apareció el primero de ellos. Surgió del cañón, una sombra desprendiéndose de las otras sombras. Era otro, igual que el primero. Quizá un poco más pequeño, más delgado. Nos vio y su cabeza se irguió de golpe. Dejó escapar un aullido agudo y ladrante, una señal para los demás, y se lanzó a un trote que devoraba el terreno, sus garras rasgando la tierra roja. ¡Contacto!, gritó Doc, cayendo sobre una rodilla y abriendo fuego. Sus proyectiles alcanzaron a la criatura haciéndola tropezar, pero no disminuyó la velocidad. Luego apareció otro a su izquierda, y otro. En segundos, la boca del cañón los estaba vomitando, una marea de pelaje polvoriento y ojos amarillos derramándose sobre la sabana. Había al menos una docena, y más estaban llegando. ¡Adentro! ¡Busquen cobertura!, grité. Nos zambullimos de nuevo en el edificio principal. El que habíamos asaltado hacía lo que parecía una vida. Tomamos posiciones junto a las ventanas destrozadas, estableciendo un muro de fuego de supresión. Nuestras balas desgarraron las primeras filas de la manada. Uno cayó con la pata destrozada. Otro rodó, con el cráneo volado en pedazos. Pero a diferencia del primero, estos no parecían regenerarse tan rápidamente. Quizá el primero, el del laboratorio, era diferente. Más fuerte, un alfa. No importaba. Por cada uno que derribábamos, dos más ocupaban su lugar. El sonido de un helicóptero acercándose fue la cosa más hermosa que jamás había oído. El whump 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 de los rotores del Black Hawk cortó el aire, una promesa de salvación. «Ghost está en posición», crepitó la voz de Ethan. «¡Entro con todo! ¡Lancen humo!». Anvil sacó una granada de humo verde y la lanzó al centro del patio. Una espesa columna de humo verde se elevó, marcando nuestra posición. El Black Hawk se abalanzó bajo y rápido, sus miniguns abriendo fuego. El aire fue partido por el rugido de sierra eléctrica de las armas mientras escupían miles de proyectiles por minuto. Las criaturas que lideraban la manada fueron destrozadas, hechas pedazos por el puro volumen de fuego. El resto se dispersó, retirándose a la cobertura de las rocas. El helicóptero se cernió sobre el patio, levantando una tormenta de polvo rojo. ¡Vamos! ¡Vamos!, gritaba el jefe de tripulación, manejando una de las ametralladoras montadas en el lateral. Rompimos la cobertura y corrimos hacia el helicóptero. Las 30 yardas a través del patio abierto parecieron una milla. Las criaturas ya se estaban reagrupando, saliendo disparadas de detrás de las rocas para mordisquearnos los talones. Podía oír sus garras raspando el hormigón detrás de mí. Fui el último en subir, girando para proporcionar fuego de cobertura mientras Doc y Anvil trepaban a bordo. Me zambullí en el helicóptero cuando ya estaba despegando, el suelo cayendo bajo mis pies. Mientras ascendíamos, miramos la escena de abajo. La manada de monstruos había invadido el complejo, sus aullidos de frustración elevándose para encontrarnos. Nos miraban fijamente, sus ojos amarillos ardiendo con un odio antiguo e implacable. Estábamos a salvo. Estábamos vivos. Pero no habíamos ganado. No habíamos ganado nada.
Solo habíamos sobrevivido. Me desplomé en mi asiento, la adrenalina finalmente abandonándome, reemplazada por un agotamiento hasta los huesos y una hueca sensación de pavor. Oracle estaba sentado frente a mí, con los ojos pegados al portátil reforzado que contenía los datos, la fuente de todo este horror. Me miró, con el rostro sombrío. Habíamos completado la misión. Teníamos el premio. Pero mirando hacia esa tierra antigua y roja como la sangre, a los monstruos que habíamos desatado sobre el mundo, supe que no habíamos cerrado una puerta, habíamos abierto una, y que Dios nos ayude a todos por lo que estaba a punto de cruzarla.